vamos a proceder ahora con lo que es el tema 1, los conceptos preliminares. Lo primero que vamos a recordar son los sistemas de unidades. El hombre encontró hace mucho tiempo que necesitaba ponerse de acuerdo en lo que significaban las cosas cuando hablaban de cantidades, ¿verdad? O sea, tener una característica, una cualidad de un elemento y poderlo cuantificar. Son distintos. Al día de hoy nos hemos puesto de acuerdo donde todos tenemos de acuerdo un sistema de cuánto vale un metro, un kilo, un segundo, un amper, un voltio, cosa que yo no tenga que para vender un metro de tela, ¿verdad? Tengo que llevar la muestra de cuánto es un metro, porque tal vez para el otro lado un metro vale otra cosa. No, todos nos pusimos de acuerdo, un metro es tanta cantidad, ¿correcto? Entonces, eso se llama sistema de unidades. El que usamos nosotros es sistema MKS, ¿verdad? Eso viene de las unidades fundamentales. Hasta hace poco también se agregaba, se usaba, aunque se usase, MKSA. ¿Cuál era? ¿Verdad? Metro, kilo, gramo, segundo, y este es el amperio. ¿Correcto? Eso consideraba que estas unidades, que estas unidades definían características fundamentales a través de las cuales podíamos ir definiendo todas las características de los elementos. Hoy en día, la definición hace que el amperio ya no se usa como unidad fundamental, sino que está derivada de otras, de estas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos cierta cantidad de unidades que, partiendo de estas, podemos ir definiéndolas, ¿verdad? Vamos a definir lo que es una fuerza, lo que es un voltaje, lo que es una candela, lo que es un newton, todo a partir de esto, ¿correcto? Las unidades principales que vamos a tener dentro del sistema MKS, ¿no? Aquí lo tengo por acá. Nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad?, para tener distintas unidades y vamos a estar usando para el tiempo el segundo. ¿Verdad? Para la distancia el metro. Para la masa el kilogramo. Para la corriente eléctrica el amper o amperio. Para la temperatura usamos el Kelvin. Para cantidad de materia usamos el mol. El mol, ahí está. Para la intensidad luminosa
LTD, que es candela. Para los ángulos, usamos los radianes. Y a partir de estas unidades, usamos múltiplos y submúltiplos. O sea, del kilómetro al milímetro. En el caso del tiempo en segundos, por nuestro sistema sexagesimal que usamos horario, usamos horas, ¿verdad? Minutos, pero se puede usar decenas de segundos, milisegundos, microsegundos. La temperatura Kelvin no tiene, no usamos múltiplos de Kelvin. A lo máximo a veces hacemos transformaciones para usar otras unidades. En la corriente eléctrica sí tenemos kiloamper, ¿verdad? Miliamper, microamper, nanoamper. Las candelas es lo mismo, realmente la candela no conozco que haya un kilocandela o milicandela, no conozco, ¿verdad? Y los radianes lo mismo, ¿verdad? Se usan los radianes sin usar múltiples o submúltiplos del mismo. ¿Sí? Creo que se lee más o menos, o sea, no tengo reflejo, pero el marcador anda medio muerto. ¿No? La definición que se le da acá de estas unidades para definir una característica del objeto, ¿verdad? Su definición no la vamos a dar, no nos interesa, ¿verdad? Se puede buscar, si alguno lo quiere buscar en un diccionario, buscarlo en Wikipedia, aparecen, no es algo que nosotros lo vamos a usar. Sí hay que tener una idea de cuánto es, porque es fácil tener una idea de un metro, la idea de un segundo, la idea de un kilo, pero saber cuánto es un mol, cuánto es una candela, cuánto es un grado, o cuánto es un radian. Bueno, en realidad podemos tener idea, ¿verdad? De idea más o menos, pero hay otras unidades que no tenemos, por el poco uso que le damos, de la idea de cuánto es realmente. Bien. Inclusive hace poco ha salido una definición donde se independizaban, o sea, cuando una unidad es directa, se intenta independizar de los patrones. O sea, durante mucho tiempo hubo que el kilo era lo que pesaba el kilo patrón. O sea, una masa, digo, esta masa pesa 1 kilo a temperatura ambiente, a 45 grados de latitud norte o sur, a nivel del mar. Y se comparan todos los pesos con ese kilo, ¿correcto? Porque básicamente lo único que decían los egipcios, que para mí la distancia era el brazo del faraón, con cada faraón cambiaba la distancia del brazo. Con acá el kilo se encontró que con el tiempo ese kilo variaba, ¿verdad? Entonces usó el kilo, se midió de otra manera, ¿verdad? Dependiendo de qué significa que era cierta cantidad de átomos de tal sustancia. Entonces el kilo ya dejó de depender de un patrón del entorno, se definió de cierta manera que no va a variar. Son tantos átomos de tal sustancia. No me acuerdo ahora cuál es, no te quiero mentir, no quiero decir que sea berilio, pero algo así era. Lo mismo es el metro. Antes había un metro patrón. Ahora el metro son 1.000.000, no sé cuánto más, ondulaciones de tal luz, de tal onda de luz. ¿verdad? De esa manera se medía el metro. Entonces, no importa dónde vayamos, donde estemos, contamos 1.000.000 y pico de longitudes de onda de tal frecuencia de luz, y esa es lo que mide un metro. Ya no va a depender que haya frío o calor, porque el metro patrón había que mantenerlo a temperatura estable, presión estable, todo para que no se alterara, y aún así, con el tiempo, se modificaba. ¿verdad? Y así sucesivamente se está buscando que las medidas estén definidas por la propia naturaleza
sin usar un patrón arbitrario, un patrón que haya que estar corroborando. Bien. Entonces vamos a ver las propiedades que tenemos de la materia. Para lo siguiente, que es la parte de carga eléctrica, vamos a considerar que la carga eléctrica es una característica de una región del espacio. ¿Qué significa? Yo tengo una región del espacio. Eso va a tener ciertas características, ciertas cualidades que yo puedo cuantificar. Voy a encontrar de que tiene cierto peso, o hay cierta cantidad de masa interna. Voy a encontrar que genera cierto campo magnético y también genera cierto campo eléctrico, ¿verdad? O sea, yo este espacio del universo voy a detectar algunas cosas. Si desprende luz, la temperatura que tenga, ¿no? Voy a definir su peso. ¿Cómo defino su peso? Físicamente veo si genera un campo gravitatorio. Perdón, si no genera campo gravitatorio es que no hay materia. Si hay materia, hay campo gravitatorio. ¿Correcto? También puedo ver si esa materia que está ahí es capaz de generar un campo magnético. ¿Verdad? Ese espacio, ese pedazo del universo, pregunto, ¿genera campo magnético? Sí o no. ¿Genera campo gravitatorio? Sí o no. ¿Correcto? ¿Genera luz? Sí o no. ¿Tiene temperatura? Sí o no. ¿Y cuánta tiene? ¿Y cuánto tiene? Y también me voy a preguntar, ¿verdad?, si tiene un campo eléctrico. ¿Por qué hago esta mención de campo antes de ver lo que es carga eléctrica? Porque cada campo me indica de lo que hay adentro. ¿Por qué se llama campo? Porque es una interacción entre dos elementos que no están en contacto. ¿Correcto? Yo puedo, de dos elementos que no hay nada entre ellos, o sea, que están en el vacío, dos elementos que están en el vacío, pueden interactuar. Pero ¿cómo interactúan? ¿Cómo? Si yo muevo uno, el otro no se mueve. ¿Listo? O sea que no puedo. Pero en cambio veo que sí interactúa de que se ven afectados en sus características. Por ejemplo, es muy fácil de ver que si dos masas, por las leyes de gravitación general, universal digo, se atraen porque cada una genera un campo gravitatorio. Por lo tanto, si yo detecto que hay un campo gravitatorio, tengo que tener una masa de adentro. ¿Cómo doy cuenta? Porque es una masa testigo. Pongo un puntito, una masa testigo, y veo si se le ejerce alguna fuerza. Si yo no pongo una masa testigo, yo no puedo hacer un campo magnético ahí. Y puedo hacer un campo gravitatorio. Después verifico si quiero ver si hay un campo magnético. Entonces coloco un imán testigo. A ver si se ve alterado. Y por última característica, yo voy a saber si tengo un campo eléctrico. Por lo tanto, pongo una carga eléctrica. Testigo. Yo necesito poner algo acorde para ver si interactúa. Como dije, en el medio no hay nada, pero en cambio interactúan. Entonces pensaron, bueno, si un imán atrae al otro, pero no están tocándose, pero sí interactúan, pero no se están tocando, hay un campo. Esa es la teoría de los campos. Los campos permiten que dos elementos interactúen. Entonces yo tengo una carga eléctrica, va a interactuar con mi sección del universo, que yo estoy estudiando, si hay, ¿verdad?, también generando un campo eléctrico. ¿Correcto? Ese campo eléctrico solo puede ser generado por una carga eléctrica.
Vamos ahora a basarnos en un modelo atómico muy antiguo, ¿verdad? Que está en desuso, pero sirve para esta explicación, que me decía que yo en el núcleo del átomo tenía elementos con carga positiva y alrededor elementos con carga negativa. ¿Correcto? Quiero pensar en el átomo de esta manera. Me sirve. No me puede servir para muchas cosas. No puedo explicar un agujero negro con esto, no puedo explicar un montón de cosas. Pero para lo que hoy yo voy a explicar, la carga eléctrica, este modelo me va a servir. Por lo tanto, lo voy a usar. Y yo digo, voy a estudiar el universo en este sector donde tengo dos cargas, ¿verdad? Que pueden ser positivas o negativas. Yo no voy a detectar, ¿verdad? Básicamente carga eléctrica, porque no están equilibradas. Una positiva y una negativa, desde afuera, para mí, ese elemento está en equilibrio. No voy a tener integración de afuera, ¿correcto? No voy a poder decir, bueno, hay una carga eléctrica, a menos que me acerque mucho. Ojo, esto si me acerco mucho. Una condición de esto es que la unidad del espacio que estoy estudiando es muy grande y mi átomo o mi carga o mi átomo en este caso está muy chiquitito, ¿verdad? Es importante eso, esta cuestión para este esquema de estudio. Ahora, yo generalmente no voy a tener un átomo, voy a tener muchos átomos, ¿correcto? Yo puedo sacarle a ese montón de átomos un montón de electrones. ¿Por qué? Porque es más fácil. En la teoría me dice que los núcleos son más sólidos, más pesados, lo puedo sacar, saco átomos, saco electrones, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una región del espacio donde solo tengo protones, que son las cargas positivas, o al menos están desparejos, o sea, tengo 3 cargas positivas y una negativa, yo voy a notar que están desparejos, por lo tanto yo voy a detectar una carga eléctrica. Voy a detectar un campo eléctrico acá, ¿correcto? De la manera, si yo tomo una región del espacio, donde tengo varios electrones y menos cantidad de protones, voy a tener una carga eléctrica. La diferencia está que este cuerpo, ¿no? Ya son varios átomos, ya tengo acá un cuerpo. En este caso, el cuerpo está cargado, puede decir que está cargado en forma positiva, y aquí está cargado en forma negativa. ¿Correcto? Para mis estudios, yo no voy a estudiar, no voy a trabajar con cuerpos, porque es muy complejo. Por lo tanto, voy a trabajar con algo más simple, con lo mínimo que puedo trabajar, que es con una carga de un electrón. ¿Verdad? Solo para ejemplos educativos, porque la verdad que cuando esto se estudió, hubo que hacerse con sustancias mucho más grandes, con cuerpos mucho más grandes. Entonces ellos encontraron que si tenían una carga Q1 y una carga Q2, ambas negativas, se repelían. ¿Verdad? Aparecía en ellas una fuerza de repulsión que era proporcional a la distancia. En cada carga aparecía una fuerza que era proporcional a el valor de la carga Q1 por el valor de la carga Q2 sobre la distancia al cuadrado. Pero, observemos algo. Debe tomar en cuenta en física las unidades, ¿correcto? Esto es una distancia, se mide en metros, ¿correcto? La carga eléctrica, ¿verdad? Podemos, ya que lo mínima carga eléctrica que tenemos es un electrón, podemos medirlo en electrones.
Pero resulta que cuando se definió la carga eléctrica, ya aún no se desconocían los electrones. Cuando se definió la corriente eléctrica, no se conocían los electrones propiamente dichos. Sabía que debía existir una parte del átomo que se desprendía, digamos, mucho más chica porque no variaba el peso en forma mensurable, ¿verdad? Tiempo después, esto de la carga eléctrica se encontró en 1910 recién, y la ley de la atracción de la electrostática son anteriores. Bueno, la carga eléctrica se definió como el Coulomb. La carga eléctrica se mide en Coulomb, cuya sigla es la C. Y luego confundir con grados centígrados, porque el grado centígrado es un círculo, bueno, no sé cómo se llama el circulito ese de arriba, una C. Y por nosotros usamos Kelvin. Por lo tanto, no se va a confundir con grados centígrados. El Coulomb. Entonces, para tener una idea de cuán grande es el Coulomb o cuán chiquito es la carga de un electrón, que nosotros no, es muy difícil trabajar con un electrón solo, difícil, hoy en día no es tan difícil. El electrón escrito en notación científica, les aclaro, ¿verdad? Para que un momentito, acá el número exacto, acá, es 1,602, ¿verdad? Por 10 a la menos 19 Coulomb. Esa es la carga de un electrón. Que ponemos con la... Mientras estamos en electrostática, podemos usar la letra E perfectamente, ¿verdad? Que es la carga del electrón. Pero esto es medio complicado porque el S usamos el número neperiano, ¿verdad? Pero la carga del electrón, podemos poner de otra manera, la carga del electrón, Q sub E. Ahí se nos usa más, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a usar medidas tan chiquitas, no usábamos, o intentamos usar otra magnitud para los números que eran más cómodos. Bueno, pero entonces tenemos que la fuerza resulta que es, ¿en qué se mide la fuerza? Por nuestro sistema se mide en Newton. La fuerza en Newton. Que es derivada en Newton, porque Newton es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Correcto? Y nosotros tenemos que esto va a ser proporcional a algo que está expresado en coulombs al cuadrado sobre metros al cuadrado. Digamos que es proporcional, no que es igual. Para que sea igual, se le agrega una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad se llama K. Entonces, Coulomb dijo que la fuerza, voy a borrarlo para que se vea bien claro, la fuerza
el módulo de la fuerza, perdón, porque si alguna flecha sería un vector, acá estoy hablando con el módulo de la fuerza. El ángulo en el que se aplica lo veremos después, ¿verdad? Está dado por K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos una constante de proporcionalidad que me va a ajustar las unidades para que de Q1 al cuadrado sobre metro cuadrado se convierta en Newton. O sea, se convierta en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, K va a depender de varios factores. Por otra proporcionalidad depende del medio en el que está sumergidas las cargas. ¿Correcto? ¿Verdad? Supongamos que estuvieran en el vacío, ¿verdad? Si están en el vacío, está igual a 9, el número correcto, es 9 solo, 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Sí, a la 9, Newton metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien simple. Al poner KK, despejo Coulomb al cuadrado, metro cuadrado, me queda Newton. Excelente y precioso me va a quedar. ¿Correcto? Observen que si las cargas se alejan, la fuerza disminuye mucho más rápido que aumenta la distancia. Pero al revés, si las distancias se acortan, la fuerza aumenta muchísimo. ¿Correcto? ¿Verdad? Acá resulta también que, ¿no?, muchas veces se expresa a 1 sobre 4 por pi por epsilon sub 0. Por epsilon, perdón. ¿Verdad? Este valor es de K sub 0. Es la constante en el vacío. Constante de permitividad en el vacío. En cualquier otro medio, este número cambia, antes que nada, ¿verdad? Pero esto es para el vacío. Por tanto, también podemos decir que la constante de permitividad en el vacío depende de epsilon sub 0, ¿no?, que es una característica del medio, en este caso es el vacío, y esto está dado por, a ver, perdón, me equivoqué del nombre. Esto es constante electrostática, se llama esto. Electrostática. Y epsilon sub 0 es la constante de permitividad. Constante de permitividad del vacío, ¿verdad? Que también tiene un número, ¿verdad? Ese número es fácilmente deducible. Se hacen las operaciones, se despeja, ya que en este caso tenemos el valor de K, tenemos cuánto vale 4, cuánto vale pi, se despeja, ¿verdad? Y el valor termina quedando 8,8. Quiero escribir las primeras 3 cifras, 54, tiene un montón de cifras más, ¿verdad? Por 10 a la 12. Por 10 a la 12, Coulomb sobre, ¿verdad?, Coulomb al cuadrado sobre Newton metros al cuadrado. O sea, ya que el
4 no tiene unidades, pi no tiene unidades porque son números constantes, me queda que los ceros tienen que tener las mismas unidades o relacionadas que k, ¿verdad? Las mismas unidades, en todo caso invertidas porque está como un denominador. Bien. Por hoy tengo la parte de fuerza eléctrica. La clase que viene vamos a continuar con esto. Yo no sé que, como tengo un examen, no voy a poder dar la clase, pero tal vez puedo hacer un video o también nos apoyamos los videos que hizo Echevarría al respecto. Hagan los ejercicios del Classroom y hagan consultas.